Bien, acá tenemos este trabajo práctico que se llama razones trigonométricas. Bien, antes de empezar voy a ponerles un videíto para que ustedes entiendan qué son las razones trigonométricas. Bien, ahí lo vamos a compartir y ahí ustedes lo pueden ver. Entre dos lados de un triángulo, junto con el teorema de Pitágoras, se pueden aplicar para resolver muchas operaciones que involucren a un triángulo rectángulo. Repasemos la clasificación de triángulos según sus ángulos. ¿La recuerdan? Sí, hay triángulos acutángulos, obtusángulos y rectángulos. Pero ahora consideraremos el triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa y los otros dos lados se llaman catetos. Las medidas de los catetos y de la hipotenusa están relacionadas entre sí mediante una relación que se llama relación pitagórica. Sí, en homenaje a Pitágoras, un matemático griego del siglo VI a.C. ¿Recuerdan qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¡Excelente! Sabrán entonces que el teorema de Pitágoras permite calcular uno de los lados de un triángulo rectángulo si se conocen los otros dos. Así, permite calcular la hipotenusa a partir de los dos catetos. El teorema permite calcular un cateto, conocidos la hipotenusa y el otro cateto. Podemos calcular C conociendo A y B. Podemos calcular B conociendo A y C. Ahora veamos estos dos triángulos rectángulos. ¿Qué observan de particular entre ellos? Los dos tienen un ángulo de 50 grados. Bien. Y además, por ser triángulos rectángulos, los otros ángulos que no son rectos tienen 40 grados de amplitud. Entonces quiere decir que los triángulos son iguales. Iguales no, sino que son semejantes. Ah, ya recuerdo. Dos triángulos son semejantes y tienen sus ángulos respectivamente iguales. Pero para ser semejantes deben tener también sus lados homólogos proporcionales. Sin embargo, para los triángulos rectángulos, con solo saber que dos lados son respectivamente proporcionales, podemos afirmar que son semejantes. También, si dos triángulos rectángulos tienen un ángulo respectivamente congruente, entonces son semejantes. ¿Estás prestando atención al video? Entonces intenta responder esta pregunta. Te daré la respuesta cerca del final. Ayer mi papá estaba escuchando por la radio un partido de fútbol donde jugaba su equipo favorito. No sé bien lo que sucedió, pero en un momento el relator dijo que había un penal a favor del equipo de mi papá. Oh, sí, ni me lo digas. Yo estaba viendo el partido en la televisión. ¿Pasó algo con la gente de la tribuna? Yo no escuché nada. No, el desastre fue el jugador que pateó el penal. Mi papá dijo eso. ¿Y algo más? Como para que no se enoje. El jugador envió el balón a las nubes y por eso se perdió el partido. Lo que pasa es que después de errar el penal, el comentarista dijo que si al patear el balón le hubiera dado con un ángulo menor, habría sido gol. Obviamente. No entiendo lo de obviamente. Mi papá me preguntó cuál sería el mayor ángulo posible con el que se podría patear un penal para que pueda hacer gol. Yo no le supe responder, y por eso te consulto. El ángulo tiene mucho que ver, ¿sabes? La matemática está en todos lados. Ya sé. ¿Me puedes explicar? Sí, no hay problema. ¿Recuerdas que entre el punto penal, los puntos medios de la base del arco y el travesaño se forma un triángulo rectángulo? Sí, claro. Por lo que entonces hay que aplicar las razones trigonométricas para averiguar el ángulo para que el tiro se convierta en gol. Cierto. Del reglamento de fútbol podemos obtener las medidas oficiales. Veamos. La distancia desde el punto penal a la base del arco es de 11 metros y la altura es de 2,44 metros. Y yo tengo que averiguar el ángulo que llamo alfa, que es con el cual debería patear la pelota el jugador. Mejor dicho, que debe patear con una amplitud menor a ese ángulo. Claro, si fuera igual, pegaría en el travesaño, y si es mayor, se va fuera. Bien, entendiste. Como tenemos los catetos opuesto y adyacente a, utilizamos la tangente para averiguar dicho ángulo. Reemplazando y usando la calculadora, obtenemos que tangente igual 12 grados 30 minutos 24,28 segundos. Por lo tanto, para tener posibilidad de anotar un gol de penal,
El ángulo de elevación de la pelota debe ser aproximadamente menor a 12 grados 30 minutos 24,28 segundos. Bien, chicos. Ahora nosotros, cuando teníamos el triángulo rectángulo, cuando trabajábamos con el teorema de Pitágoras, nosotros podíamos hallar la longitud, pero lo que no podíamos hallar era la amplitud, o sea, el ángulo, ¿bien? Ahora, nosotros entramos a un tema nuevo que se llama razones trigonométricas. Dice, desde hace muchos tiempos, bien, surgió la necesidad de poder construir edificaciones muy grandes, como templos, puentes, etcétera, para cuyas construcciones se requería conocer ciertas relaciones que había entre los lados y los ángulos de un triángulo. En estos casos, la trigonometría resultó una de las herramientas muy importantes. ¿Por qué? Porque en el teorema de Pitágoras, porque directamente las razones trigonométricas tienen que ver con el teorema de Pitágoras, pero en el teorema de Pitágoras yo podía hallar el cateto adyacente, el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan que el cateto opuesto es el que está frente al ángulo? Bien, y el cateto adyacente es el que está en la parte donde se encuentra parte del ángulo. Bien, muy bien. Y bueno, y la longitud más grande del triángulo que viene a ser la hipotenusa. Dice, a ver, vamos a ver, Fernando, que es un ingeniero especialista en caminos, debe calcular la altura de una loma de un día nublado y cuenta con teodolito, que es un instrumento para medir ángulos en una cinta métrica. ¿Qué clase de triángulo se forma entre el telescopio? A ver, ¿qué clase de triángulo se forma entre el telescopio del teodolito, el pie de la loma y su parte más alta? Como nosotros podemos observar, ahí se forma un triángulo rectángulo. Bien, ¿qué otras medidas puede tomar Fernando para calcular la altura? Bueno, nosotros vemos acá que entre la altura de la loma, bien, con más la distancia de la loma al teodolito forma un triángulo rectángulo, ¿bien? Entonces, él puede tomar varias medidas acercándose o alejándose, pero el ángulo siempre va a ser uno solo. Vamos a ver otro ejercicio más. Dice, un estacionamiento ubicado en el primer piso tiene una rampa de acceso que forma un ángulo con la horizontal. Bien, acá está la rampa. Bien, acá está la rampa, esta es la distancia, bien, y cada 5 metros que va subiendo de la rampa tiene una altura de 3 metros. A ver, yo les hago una pregunta. A los 10 metros, ¿qué altura va a tener la rampa? A ver, ¿alguien me puede decir? Según lo que vemos ahí en ese triángulo rectángulo, bien, el ángulo es alfa. Bien, entonces, ahí vemos que cada 5 metros, la altura es de 3 metros. ¿Qué altura, chicos, van a tener cuando tenga 10 metros? A ver, ¿alguien me puede decir? De la altura AB tengo 5 y de BC tengo otros 5 más. O sea, si sumando 5 más 5 tengo 10. Pero en B tengo 3 metros. ¿Y en C qué altura voy a tener? 6. Muy bien, Benjamín. Voy a tener 6 metros de altura, ¿bien? Muy bien. A ver, vamos a ver. ¿Y en 7,5 metros qué altura voy a tener? 4 metros y medio. ¿Cuánto? 4 metros y medio. Muy bien, perfecto. Voy a tener 4,5 metros. ¿Bien? Muy bien. Excelente. Muy bien. ¿Quién lo dijo? ¿Cande? Sí, profe. Muy bien. Entonces, la distancia aumenta proporcionalmente a la altura. La amplitud del ángulo sigue manteniéndose el mismo. Cuando nosotros vemos acá, vemos triángulos semejantes. ¿Qué quiere decir? Que el triángulo ABE, que es el más chiquitito, es semejante al triángulo AC, bien, CF y FA. Bien, son semejantes. Lo único que cambia es la longitud nada más.
pero la amplitud y la misma pendiente del ángulo no cambia, se mantiene igual. A eso se le llaman triángulos semejantes. Entonces, también podemos decir que AD, bien, el triángulo ADG, bien, ese triángulo es semejante al triángulo ACF, ¿bien? Y también es semejante al triángulo ABE. Son triángulos semejantes. Lo único que cambia es la distancia, pero el ángulo sigue manteniéndose iguales. A eso se le llama triángulos semejantes, ¿bien? Para leer y recordar, la razón entre el cateto opuesto a un ángulo agudo de un triángulo rectángulo y la hipotenusa se llama seno. ¿Qué quiere decir? A ver, vamos a ver. Donde nosotros nos vamos a dar cuenta cómo es una razón trigonométrica. ¿Bien? Cuando hablemos de funciones trigonométricas, siempre trabajaremos con triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados como este. ¿Ya lo viste? Y se llaman triángulos rectángulos porque son la mitad de uno. En fin, lo primero que tenemos que aprender es cómo llamar a cada uno de los lados. El más largo es el que esté enfrente del ángulo de 90 grados y siempre se va a llamar hipotenusa. Los otros dos recibirán su nombre según con el ángulo que estemos trabajando. Si trabajamos con el ángulo de aquí, esa va a ser nuestra referencia para nombrar los otros lados. El lado que está al contrario recibirá el nombre de cateto opuesto y el que está enseguida será el cateto adyacente. Vamos a ver otros ejemplos para poder ubicar los catetos de un triángulo. Aquí tenemos un triángulo y es rectángulo porque tiene el ángulo de 90 grados. Si vamos a trabajar con este ángulo, recordemos que el lado más largo recibe el nombre de hipotenusa. El que está al contrario del ángulo con el que estemos trabajando recibirá el nombre de cateto opuesto. Y el que está enseguida del ángulo con el que estamos trabajando y no es la hipotenusa, recibe el nombre de cateto adyacente. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo otro triángulo rectángulo y aquí tenemos un ángulo de 90 grados. ¿Ya lo viste? Vamos a trabajar con este ángulo. Primero encontraremos la hipotenusa y es el lado más largo o el que esté enfrente del ángulo de 90 grados. En este caso, aquí está la hipotenusa. Como vamos a trabajar con este ángulo, el cateto adyacente es el que está enseguida y es este. Y el lado que está al contrario del ángulo con el que estamos trabajando recibe el nombre de cateto opuesto. Facilísimo, ¿verdad? Las funciones trigonométricas son fórmulas que nos ayudarán a encontrar cuánto mide un lado o un ángulo de un triángulo rectángulo. Nosotros, en el teorema de Pitágoras, nosotros podíamos encontrar un lado de un triángulo rectángulo, pero no podíamos encontrar el ángulo. Las funciones trigonométricas puedes hacer las dos cosas. Puedes encontrar el lado y a la vez puedes encontrar la amplitud ¿cómo se llama? Del ángulo, ¿bien? Ahora, como ustedes saben, bien, nosotros en las funciones trigonométricas tenemos el seno y el coseno y la tangente del ángulo. El seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa y el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿bien? Aquí nosotros tenemos, en ese triangulito, nosotros tenemos, bien, nosotros tenemos este triángulo rectángulo, ¿bien? En este triángulo rectángulo, nosotros siempre, donde va a estar el ángulo, ¿bien? Bueno, nosotros tenemos hacia donde está frente el ángulo, vamos a tener siempre el cateto opuesto, ¿bien? Y donde vamos a tener la continuidad del ángulo va a ser siempre el cateto adyacente. En este caso tenemos el ángulo en esta forma, pero si nosotros tuviéramos el ángulo en este sector de acá, bien, nosotros tendríamos el cateto opuesto en este sector, el cateto adyacente acá y bueno, y la hipotenusa que nunca cambia. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos el seno del ángulo, vamos a tener el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa y el tangente va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Vamos a ver un ejemplo. Bien,
Nosotros tenemos este triángulo que tiene la hipotenusa. Bien, vamos a ver, la hipotenusa mide 10, el cateto adyacente mide 8 y el cateto opuesto mide 6. Bien, ahora yo les voy a hacer una pregunta, chicos. ¿Me pueden decir cuánto mide el cateto adyacente? ¿Con qué ángulo estamos trabajando? Estamos trabajando con el ángulo normal. Este es el de 90. Vamos a ver, este es el de 90 y acá está el ángulo. Bien, en este sector. Bien, ¿lo pueden visualizar? En este sector, en el lado de los 8 centímetros. Bien. Y 8 centímetros me diría el cateto adyacente. Muy bien, 8 centímetros mide el cateto adyacente. Muy bien, muy bien. El cateto adyacente mide 8 centímetros. ¿Y el cateto opuesto cuánto mide? 6. Muy bien. ¿Y la hipotenusa? 10. 10. Muy bien, Cafri, muy bien. Bien, que este sea el ángulo y el opuesto es 8 centímetros, el adyacente 6 centímetros y la hipotenusa. Entonces, nosotros vamos a encontrar el seno del ángulo. En el caso, el seno del ángulo, el cateto opuesto mide 8 centímetros. Bien, entonces colocamos 8 y en la hipotenusa colocamos 10. Bien, entonces nosotros para hallar cuánto mide el seno del ángulo, bien, para poder hallar el seno del ángulo, nosotros aquí tenemos que el seno del ángulo mide 0,8 y nosotros queremos saber qué ángulo mide este sector de acá donde está señalado en el dibujito. Nosotros, ¿qué hacemos? Vamos directamente a una tabla que ya está generada, que yo se la voy a pasar, y nosotros buscamos el 0,8, ¿bien? Buscamos el 0,8 y acá nos podemos dar cuenta, bien, acá nosotros tenemos esta tablita, ¿bien? Esta tablita es la que yo les voy a compartir, después la voy a subir. En esta tablita que tenemos acá, la cantidad de decimales, tanto del seno, coseno y tangente de los diferentes ángulos. Entonces, nosotros podemos hacerlo de dos formas. Una, yendo a la tablita y buscando el decimal que más se acerque, ese será el ángulo. Y la otra forma para hacerlo es a través de una calculadora científica. Bien, que ahora en el videíto lo vamos a mostrar. Entonces, si nosotros vimos que era el seno, ¿no? Entonces me ubico en el seno y comienzo a buscar 0,8, ¿bien? Entonces voy buscando, vamos por este sector, 0,8. Acá vemos que es el ángulo de 53, ¿bien? ¿Por qué? Porque 0,7999 se acerca más al 0,8. Porque si yo redondeo 0,809, acá se convierte en 81. Entonces no puede ser el ángulo de 54 grados, sino el que más se acerca, que es el 0,799. Bien, a través de esa tablita, nosotros podemos decir de qué ángulo estamos hablando. Te va explicando que hay una tablita donde busco, ¿no? Pero, por ejemplo, acá lo que les decía, 0,799 se acerca más a 0,8 porque el otro ya va a 0,81. Entonces, cuando una vez que tenemos el ángulo decimos que el ángulo cuando mide 53 grados. La otra forma de hacerlo es también a través de la calculadora. Bien, nos vamos a la calculadora. Se aplica shift o inversa de seno y se coloca 0,8. Y ahí te da 53,13. Bien, pero cuando yo lo quiero, ese ángulo, hacerlo de manera exacta, bien, entonces yo agarro, coloco shift, bien, seno, bien, a ver, ¿se puede ver? No se puede ver. Shift, seno de 0,8 y me va a dar 13,13. Para convertir los ángulos yo voy a la herramienta donde está en este sector, bien, que es de ángulo, minutos, y hago clic ahí y ahí me sale que es igual a 353 grados. Entonces yo puedo decir que este ángulo
que yo estoy mirando acá, este que está señalado, este ángulo mide 53. Bien. Ahora, vamos a hallar el coseno, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bien. Entonces, lo primero, una vez que yo tengo el triángulo, yo lo que tengo que hacer es mirar mi ángulo. Bien, yo miro mi ángulo, ubico mi ángulo. Una vez que ubico mi ángulo dentro del triángulo rectángulo, bien, un ángulo ya lo conoce, que es 90 grados porque es un triángulo rectángulo. Los dos ángulos no los conozco, pero yo puedo hallar uno de los desconocidos para saber cuánto mide el otro. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Entonces, uno ya conozco que mide 90 grados porque es un triángulo rectángulo. Los otros dos no los conozco, pero los puedo sacar a través de las razones trigonométricas. No se olvide que el teorema de Pitágoras se aplica en un triángulo rectángulo, pero únicamente me sirve para hallar los lados. En cambio, con las razones trigonométricas o funciones trigonométricas me sirven para hallar los lados y para hallar también el ángulo, la amplitud del ángulo, cuánto mide el ángulo. Entonces, para eso usamos las funciones o razones trigonométricas, que son el seno del ángulo, que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien, en este sector nosotros tenemos, dice, une con flecha según se corresponda. Bien, entonces, me dice que ubique, ¿cuál es el seno de 28 grados 18 minutos? Entonces, ¿cómo puedo hacerlo yo? Yo le voy a pasar un videito de una explicación cómo se usa grados, minutos y segundos en la calculadora. Para ello, la calculadora ofrece esta tecla que pone grados, minutos y segundos. Si yo quiero escribir en la calculadora 1 grado 30 minutos, escribo 1, le doy a esta tecla, me aparece el símbolo de grado, escribo 30, le vuelvo a dar a esta tecla para indicar que son los minutos y me aparece de nuevo el mismo símbolo, pero la calculadora realmente está entendiendo 1 grado 30 minutos. Si ahora le doy igual, la calculadora me añade los segundos, 1 grado 30 minutos 0 segundos. Recordar que equivalentemente podía tener 1 hora 30 minutos 0 segundos. Las horas, minutos y segundos funcionan igual que los ángulos, grados, minutos y segundos. Si ahora quiero convertir este número en decimal, vuelvo a darle le doy a esta tecla y me aparece 1,5. ¿Esto qué quiere decir? Que 1 grado 30 minutos es igual a 1,5 grados, o que 1 hora 30 minutos es igual a 1 hora y media, ¿no? 1,5 es 1 hora y media. Recordad, 1,5 horas no es 1 hora 50 minutos. 1,5 es 1 hora y media, que son 1 hora 30 minutos. Si ahora lo que quiero es convertir un número decimal en grados, minutos y segundos, puedo usar de nuevo esta misma tecla. Imagina que en un problema he obtenido un resultado de 25,35 horas o 25,35 grados y quiero convertir esto a grados, minutos y segundos. Para ello simplemente le doy a esta tecla y me dice que 25,35 horas son 25 horas 21 minutos 0 segundos o que 25,35 grados son 25 grados 21 minutos 0 segundos. Muy bien, entonces, a mí me preguntan que una con flecha, me piden, perdón, que una con flecha es el seno de 28 grados 18 minutos. Entonces, yo en mi calculadora coloco el seno de 28 grados 18 minutos, ¿bien? Entonces, acá me va a dar que, no sé si se puede ver, ¿pueden ver, chicos? Bueno, ahí me dice que el seno de 28 grados 18 minutos es igual a 0,47,40. Entonces, yo uno este de acá con este de acá. ¿Bien? Bien, voy uniendo el seno de 28 grados con 18 minutos es igual a 0,47,40.
Ahora me dicen el coseno de 67 grados 52 minutos. ¿Bien? Es el primero. Muy bien, es el primero, Benjamín. Entonces yo agarro, bien, agarro este de acá y lo uno con este de acá. Bien, y así sucesivamente yo voy hallando, bien, lo que me va pidiendo, que vaya uniendo con flechas cuál es lo que le corresponda, ¿bien? Luego también digo tangente, ¿bien? Tangente de 45 grados me da 1, ¿bien? Entonces, nuevamente agarro mi lapicito y lo uno las flechas con este de acá, ¿bien? Y así sucesivamente voy haciendo lo que me está pidiendo. Muy bien, acá me dice hallar la altura de un poste si se sabe que la cuerda que lo sostiene del piso mide 15 metros y que forma un ángulo de 25 grados. Bueno, en este caso nosotros no sabemos cuál es del cateto opuesto. Tampoco sabemos la medida del cateto adyacente, pero conozco el ángulo y conozco también la hipotenusa. Bien, por lo tanto, yo puedo hallar el cateto opuesto que viene a ser la altura que me están pidiendo. Que nosotros tenemos el ángulo de 25 grados, tenemos la hipotenusa que mide 15 metros, pero no conocemos la altura. Yo sé que el ángulo mide 25 grados. Entonces yo planteo, el seno del ángulo es igual al cateto opuesto que no lo conozco sobre la hipotenusa que sí lo conozco. Entonces, el cateto, el seno que está ahí pasa multiplicando la hipotenusa o la hipotenusa pasa multiplicando con la finalidad de poder tener el cateto opuesto para despejarlo. Entonces, cuando despejo el cateto opuesto, me queda igual al seno del ángulo por la hipotenusa. El cateto opuesto es igual al seno del ángulo. El ángulo mide 25 grados por la hipotenusa que mide 15 grados. Bien, entonces yo hallo en la calculadora, bien, voy a la calculadora y busco que el seno de 25 grados es igual a 0,4226 y ese dato lo multiplico por los 15 de la hipotenusa y me da que es igual a 6 metros con 33. Lo mismo dice, se desea reemplazar parte de la escalera de entrada de una escuela por una rampa. Dice que la altura, en este caso tengo la altura, mide 0,60 metros y que el ángulo mide 7 grados. En este caso yo tengo la medida del cateto opuesto, pero no tengo la medida del cateto adyacente. En ese caso, yo en vez de usar el seno, yo voy a utilizar el coseno del ángulo. Bien, el cateto adyacente no lo conozco, la hipotenusa sí y el coseno también. Bien, porque me dice que el ángulo mide 7 grados. Bien. Y así sucesivamente voy resolviendo los ejercicios que acá tengo en el práctico, ¿bien?